Soy Marisa Eisenberg, directora académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dirijo el posgrado de Derecho de la Salud en esa facultad y el equipo de investigaciones en Derecho y Salud del Instituto Gioja, dependiente del CONICET. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la regulación en el ámbito de la salud digital? Es muy interesante esta pregunta porque nos permite observar que la salud digital revela los mismos problemas en materia legislativa que la salud en general. Nuestro país federal, con un sistema sanitario fragmentado, replica esa división en el marco de cada una de las jurisdicciones, ya que una ley dictada por el Congreso Nacional debe ser adherida en virtud de la potestad constitucional que tienen las provincias, que se han reservado las provincias de adherir a las normas y de dictar su propia regulación en materia sanitaria. Por tanto, este modelo en torno a la salud digital que nuestro país tiene aún en deuda, las legislaciones tienden a acompañar los cambios sociales, pero entiendo que estamos un paso atrás en materia de regulación, y esto ha generado la frustración de muchos proyectos y de muchos emprendimientos que han tratado de instalarse en la Argentina para mejorar la accesibilidad a la salud en un territorio tan extenso, con barreras geográficas, con barreras económicas para el acceso a la salud, donde justamente la salud digital se presenta como una oportunidad en torno a las inequidades que existen en nuestro país. Y en cuanto a la telemedicina, ¿cuál es la situación legal actual y en qué se debería avanzar en el corto plazo, teniendo en cuenta que salió la ley, ¿no? En materia de telemedicina, nosotros tenemos algunos pasos ya dados y algunos pasos pendientes de dar. Los pasos dados tienen que ver con el trabajo que se ha hecho en el grupo de expertos del Ministerio de Salud de la Nación, a través de algunas directivas en materia de telemedicina. Después de esto ha salido una resolución también de la Superintendencia de Servicios de Salud fomentando el uso de las plataformas de telemedicina para los organismos que están bajo la órbita de la superintendencia, que son las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga. Luego de esto ha salido una ley nacional, se ha dictado una ley nacional cuya autoría le corresponde al diputado Pablo Yedlin, que tenía como objeto regular la receta digital. Un viejo tema que también no estaba resuelto en nuestro país. Y en el marco de la pandemia y con esta imposibilidad de concurrir a los centros asistenciales, sobre todo en patologías crónicas que requieren tal vez de la reiteración de recetas y algunos exámenes complementarios, es que se dictó esta ley y se agregó en su artículo primero, inciso B, la posibilidad del uso de las plataformas de teleasistencia en el marco de la receta digital. Con lo cual, esta ley permite, la ley 27.553, permite agotar una discusión que es la legalidad del uso de la telemedicina en Argentina. Cuestionado desde el punto de vista ético por algunos colegios médicos, pero bueno, digamos, esto da por solucionado una primera parte, que es legal la telemedicina en Argentina. Hoy tenemos que decir que sí, que es legal y que hay que adaptar los códigos de ética, los viejos códigos de ética, al igual que aquella ley, la 1732, de ejercicio profesional, que tuvo que ser modificada porque, claro, la forma de prescripción que se conocía en aquella época era la de puño y letra del médico. Por eso la necesidad de habilitar, de modificar esa ley y habilitar la receta digital y con ello las plataformas de teleasistencia. Ahora, ¿hay algo más después de esta ley? Claro que sí. Hay que regular el formato del ejercicio
del uso de la herramienta telemédica en nuestro país. Y para esto, por supuesto, definir qué es la teleasistencia, el WhatsApp es teleasistencia, definir cuál es la jurisdicción de la práctica, porque esto depende de la matrícula profesional, si no, podríamos llegar a cometer un delito tipificado en el Código Penal argentino, qué tipo de modalidades, cuál va a ser, por ejemplo, el alcance del seguro profesional, los honorarios por esta práctica, cómo va a vincularse esta práctica con los documentos y con el entorno legislativo que no resulta ajeno, digamos. Decíamos, la legislación en nuestro país está tan partida como el propio sistema sanitario. Entonces, cuando nosotros hablamos de telemedicina tenemos que pensar en la ley de derechos del paciente, por supuesto. Tenemos que pensar en la historia clínica y en su regulación, por supuesto. Tenemos que pensar en el consentimiento informado, por supuesto. Y todas estas normas deben sistematizarse para que su uso sea orgánico y sea efectivo en materias de derechos para los pacientes, para asegurar su acceso, para asegurar la tutela y también en torno a las responsabilidades que pueden surgir de la práctica médica. Entiendo que algunas de las cuestiones ya me las contestaste, pero quizá como para hacer un cierre, ¿por qué es importante basarse en principios al momento de legislar sobre tecnología aplicada en salud? Bueno, esto yo lo vengo reiterando hace tiempo, porque tenemos una modalidad de trabajo, una calidad de leyes en materia sanitaria que tal vez no sea la adecuada a estos tiempos. Tenemos leyes detallistas, muy rigurosas, muy puntillosas en su elaboración, que pretenden abarcar todos los supuestos de la realidad. Esto podría haber pasado, estas situaciones podrían haberse abarcado en otras épocas, en la época de las diligencias, en la época de la llegada de los automóviles, en la revolución industrial, todavía podía. Con este nivel de innovación disruptiva es imposible. Por lo tanto, tenemos que dejar que la ley se cosifique en sí misma, porque el problema del detalle de la norma es que al día siguiente de su dictado se vuelve vieja, deja de tener efecto, porque hay supuestos que no pudo prever, que no estaban en la imaginación del legislador. Entonces, me parece, y esto es lo que estamos pretendiendo llevar adelante, este pensamiento de cómo legislar por principios. ¿Cuáles son los principios que pretendemos proteger tras estos actos? E incluso innovar en los principios protectorios. Yo tengo dudas, o por lo menos no tengo todavía demasiado resuelto en mi cabeza si la categoría jurídica de privacidad que se trabajó durante tantos años y que el Código Civil, dictado hace 5 años nada más, protege en cuanto a la captación de la imagen y de la voz, es el que los ciudadanos queremos proteger, que estamos exponiendo nuestra vida en las redes sociales. ¿De qué concepto de privacidad hablamos hoy, por ejemplo? ¿Cuál es el cuidado de los datos? Digamos, nuestros datos se guardan, nuestros datos de salud, se guardan en servidores que están en jurisdicciones, en lo que nosotros denominamos extrañas jurisdicciones, en un país extranjero, que tiene otras normas, que tal vez tienen permitido cederlos o venderlos. Y si nosotros quisiéramos litigar frente a un problema de seguridad, tendríamos que ir a esos países, con lo cual hay que repensar todos estos principios a la luz de todos estos cambios que son verdaderamente disruptivos en beneficio de los derechos y de su tutela. Bueno, muchas gracias, Marisa.